Estamos ya con nuestra siguiente entrevista, nuestro siguiente invitado desde la ciudad capital. Nos acompaña el doctor Mauricio Alarcón Salvador, con quien analizaremos el panorama electoral 2023, múltiples candidaturas en todo el país, no solo en Quito, ahora en Guayaquil, en Guayas. Parece que la hegemonía social cristiana también se vaya afectada con la salida de Cristina Reyes. Andrés Buchner, por su lado, también va a ser candidato. Es decir, esta ya acostumbrada de diversidad de candidatos y de movimientos que se postulan, ha alcanzado también a Guayas y a Guayaquil, esto también lo propio en Cuenca, y en otros territorios, en Manabí, en Manta, etcétera, etcétera, en ciudades que son importantes, pero también en ciudades pequeñas, lo que consolida la teoría de que con un 25, 30, cualquiera puede ser alcalde. Estimado Mauricio, bienvenido y gracias por estar con nosotros. Fernanda, buen día. Un gusto estar a los tiempos aquí contigo y conversando de un tema tan actual como el de las elecciones seccionales. Muchas personas probablemente digan que febrero de 2023 aún es distante, pero ya está abierto formalmente el proceso en el que las organizaciones políticas, partidos y movimientos tendrán que designar a sus candidatos mediante los denominados procesos democráticos internos. Por ende, como se dice coloquialmente, las frutas empiezan a moverse y empezamos a ver lo que tú has mencionado, que de por sí no es malo, y creo que una gran cantidad de organizaciones políticas, un buen número de candidatos, es vibrante para una democracia, siempre y cuando ese número de organizaciones políticas y ese número de candidatos correspondan a la realidad. Si nosotros contabilizamos el número de firmas de apoyo que se necesitaría mediante adhesiones y afiliaciones para las más de 260 políticas que existen en este país, se encuentran registrados. No se diga, Fer, del tema de las candidaturas. Hemos visto ya un primer anuncio del que sucedió hace 4 años de tener más de 80,000. Nos preparemos psicológicamente para los casi 90,000 candidatos que tendremos para 221 alcaldías, 23 prefecturas, miles de bancas disponibles para concejalías y también miles de bancas disponibles para las más de 1,100 juntas parroquiales que tendrán que elegirse en nuestro país. Sin duda, complejo el panorama, pero también algo que has indicado, estos más de 90,000 candidatos, ¿qué representatividad tienen? Así es que para cumplir y presentar su candidatura, presentan una serie de firmas que los respalden, pero el momento de la elección no llegan a tener ni siquiera el 30% de esa cuota de firmas que necesitaron para apoyar y presentar su candidatura. Entender este fenómeno, tener también esta suerte de alquiler de partidos que hemos venido viendo en los últimos años, partidos completamente desconocidos que solo sirven para catapultar a personajes que sí son medianamente conocidos. El mismo caso de, por ejemplo, del presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, que llegó por Democracia Sí, claro, por el respaldo en la provincia del Cañar y al ser una persona bastante conocida, pero desde luego su partido no representa mayor trayectoria ni aceptación, no solo en el Cañar, sino a nivel nacional, por ejemplo, o el caso de el Movimiento Amigo, por ejemplo, que en su momento se disputó la dirección del mismo entre el ya candidato a la alcaldía de Quito, Pedro Freile. Sí, no, y quizá la mejor muestra del problema que tú decías de representatividad, Fer, lo hayamos visto en las últimas elecciones presidenciales, donde para tener un partido o un movimiento nacional tú requieres aproximadamente una base de 200,000 afiliados, y hubo candidatos que no alcanzaron ni las 30,000 votaciones a su favor. Es decir, ni siquiera tu base de representantes, tu base de afiliados,
estuvo en la capacidad de elegirte. Esa es la crisis de representatividad en Ecuador y que ahora se profundiza aún más en las elecciones seccionales. Se profundiza por cuanto se puede acceder al cargo con menos votos. Tú lo has señalado hace un momento. Tuvimos en 2019 casos en los que un alcalde ganó su espacio con el 15% de la votación debido a la cantidad de candidatos que se encontraban en carrera. Tuvimos casos en los que otros candidatos ni siquiera alcanzaron decenas de votos y la campaña la terminamos pagando todos, que ese es quizá otro de los elementos fundamentales en este contexto electoral, que perdemos de vista que todo lo que se promocionará a través de radio, televisión, prensa escrita, vallas y hasta en medios digitales de comunicación, saldrá de recursos de tu bolsillo y del mío. Sin duda es complejo, bueno, y tomar en cuenta también que en el pelotón de los posibles ganadores no llegan a ser más de, en el mejor de los casos, 5 candidatos. ¿Cómo esto? Porque, claro, se apalancan los partidos porque se prestan para personajes que sí son medianamente conocidos y que tienen posibilidades. Sin embargo, ya en el momento de las elecciones, muchos se van quedando, se divide la votación y claro, como lo hemos venido visoreando ya varias campañas seccionales, llegan los que tienen el 30% y como el caso de Yunda en Quito, que por ejemplo no alcanzó ni al 30% de aceptación de los quiteños, pero llegó a ser alcalde de todos. ¿Cómo entender la verdadera representatividad de una democracia tan frágil en donde el 70% te dijo que no? Y mira, no solo eso, otro elemento adicional que hay que considerar en el caso específico de los gobiernos municipales, Fer, es el hecho de que, por último, el alcalde gana con el 30%. Tiene una legitimidad de 3 de cada 10 de los votos y va a hacer un trabajo tan bueno o la gente lo reconoce y lo respeta tanto que el rato que se sienta en su sillón de alcalde o de alcaldesa alcanza un 70-80% de popularidad. Pero el mismo fraccionamiento de votos que se produce para una alcaldía se produce para las concejalías, que es la gobernabilidad de la que tanto hablamos hoy entre el presidente y la Asamblea Nacional, y que es vital en una ciudad entre el alcalde y sus concejales, su órgano legislativo y de fiscalización. Un alcalde que ha ganado con el 30% de los votos, probablemente ni siquiera ha alcanzado el 30% de las concejalías, y entra a la alcaldía, como le sucedió a Jorge Yunda en el periodo pasado, con apenas 3 de 21 concejales posibles, generando una situación crítica de gobernabilidad para una ciudad que demanda que el alcalde y los concejales trabajen en equipo. Ahí se ven los problemas derivados de lo que tú decías, el fraccionamiento, la proliferación de candidatos o incluso las organizaciones políticas de venta o de renta al mejor postor en función de, pues, hoy tenemos chance de ganar y de sobrevivir de cara al próximo proceso electoral. Francisco Huerta decía sabiamente que vivimos en un narcoestado donde se fusiona la política con los grupos narcodelincuenciales, ya que encuentran precisamente en estos sectores marginales de la sociedad, bueno, y que han venido haciendo tantos desmanes, entre paréntesis, el financiamiento para apalancar sus candidaturas. ¿Cómo garantizar, estimado Mauricio, que las ciudades estén libres de este mal? En Esmeraldas, por ejemplo, hay denuncias graves de que se financia a todo tipo de candidatos del producto precisamente de actividades irregulares, y en otros sectores también, que sabemos que hay lavado de activo, que hay minería ilegal. Ponerte un ejemplo, Ponce Enrique, sus candidatos y sus alcaldes en la generalidad, inclusive el que está hoy por hoy como alcalde, Baldor Bermeo, vienen de este sector. ¿Cómo? Quiero decir, de la minería, ¿no? ¿Cómo garantizar políticas a favor del ambiente cuando tú sabes que Cuando tienes un ese conflicto es? de interés tan pronunciado, imagínate tú. Así es.
No, Entonces, y creo, Fer, perdón, creo que es importante separar las dos cosas, ¿no? Para dimensionar realmente el problema. No quiero decir que los dos que tú has mencionado no lo sean per se, pero sí hay cuestiones muy complejas que deben ser abordadas desde ópticas separadas. Hay territorios en el país que indiscutiblemente están siendo controlados por el crimen transnacional y por el narcotráfico. Esos grupos irregulares que operan a sus anchas en ese territorio, les conviene tener una autoridad local dócil, sumisa, que les deje operar como lo han venido haciendo, que no se oponga a sus actividades o que incluso hasta les patrocine políticamente. Ahí es cuando la inversión del narcotráfico en la política toma forma y además, como sucede habitualmente en el sector privado, para evitarse resistencias y no aumentar innecesariamente el riesgo, se ponen los huevos en distintas canastas para satisfacer a todos. ¿Qué termina ocurriendo? Que pues el narcogobierno local hace y deshace manteniendo prioridades vinculadas a estos sectores en lugar de atender las necesidades principales de los ciudadanos en esa ciudad o en esa provincia. Los temas de violencia, los temas de temor, de intimidación, de amenazas son frecuentes y definitivamente en este caso la problemática es mayor y profunda con relación al otro tema que tú mencionabas, el de cuando está de por medio un conflicto de interés como el de la minería, donde tú tienes que cada vez más los gobiernos locales optan por movilizar a sus ciudadanos, por ejemplo, en procesos de consulta, o los ciudadanos se automovilizan y autoconvocan, para impedir que en sus territorios se desarrollen ciertos tipos de actividades, entre ellos la minería, por la afectación medioambiental. Pero si la autoridad, que muchas veces es la que intermedia para que esto se realice, tiene interés específico en el negocio, difícilmente va a poder dar luz verde a la iniciativa ciudadana o llevar adelante la iniciativa por cuenta propia. Tú lo has dicho. Esos conflictos de interés que ocurren en la minería, que ocurren en el sector bancario, que ocurren en el sector empresarial, son frecuentes. Y ello demanda a que todas las autoridades en este país, más allá de lo que pueda o no decir la Constitución o de la falta de una ley específica en la materia, declaren sus intereses públicamente al momento de asumir el cargo. ante la falta de institucionalidad en un país en donde las autoridades que se deberían llevar a control están subrogadas, están encargadas, subrogado del subrogado, sin un descomplejo. Más allá de esto, Mauricio, me parece interesante eh, analizar estas elecciones que serán nuevamente caracterizadas por el uso de redes sociales, recordar que el grueso votante es entre jóvenes de los 18 hasta los 40 años, millennials y centennials, se les denomina como cultura a estos grupos y claro, el debate que es obligatorio ya para estas elecciones, las cuotas de jóvenes, las cuotas de mujeres, ¿qué se espera, no? Porque realmente decepcionante decirlo que las mujeres somos utilizadas nada más para llenar la cuota, no representan sustantividad de derechos y progreso para las mujeres, para quienes se representan, y en muchos casos también nos llenan de vergüenza ajena, y lo digo sin miedo a las críticas. Por ejemplo, la señora Yori en la asamblea fue un completo desastre, no sabía ni leer un papel. Está en Por silencio. supuesto que varios políticamente incorrectos decimos que las cuotas pueden verse como muy necesarias, pero no generan el impacto positivo que realmente se busca. Tú has puesto un ejemplo. En el Código de la Democracia, en las reformas que empezaron a operar en las presidenciales pasadas y que hoy las veremos un tanto más en acción, se habló de las cuotas para mujeres, de las cuotas para jóvenes, y desde ya vemos a organizaciones políticas cumpliendo por cumplir.
¿Qué significa esto? Que con hombres voy a ocupar, por ejemplo, los sitios en los que con mayor probabilidad voy a ganar. Con las mujeres me voy a los cantones donde ni siquiera existo, donde voy a tener simplemente una presencia o donde voy a cobrar el fondo de promoción electoral. Gracias, mujeres, por serle útiles a la intención de esta organización política. En el tema de las listas de concejales, ¿qué de nuevo hay si ya estaba establecida la alternancia? Que ahora se tendrá que equiparar las cabezas de lista. Pero puede ocurrir lo mismo que para las candidaturas a la alcaldía, donde tengo más chance de ganar, pongo a mis amigos hombres o a los políticos hombres de trayectoria y de reconocimiento, y en las otras donde no tengo opción, pongámosles a las mujeres para que hagan acto de presencia. Por ahí, por supuesto, algunas ganarán. Estoy jugando de abogado del diablo y hablando como creo habla un dirigente político. Y después te dicen, ay, no, pero además tenemos que poner jóvenes. A ver, Mario, tú tienes un hijo de 21 años, ¿no? Dile que venga para acá y que me firme el formulario y que se candidatice. Y empiezan a aparecer los hijos del candidato alcalde, los hijos del caudillo, los hijos de los concejales, y empiezan a... Entonces, ¿cumples con la ley? Por supuesto que sí. ¿Respetas la presencia de mujeres y la presencia de jóvenes? No, definitivamente no. Y saldrán campantes a decir, yo soy el que más cumple, miren a mis candidatas, miren a mi X y Z cosas, y ese no es el objetivo de una democracia. Así es que hay que trabajar mucho más fuerte aún hoy, Fernanda, en espacios como este, en organizaciones como las que dirijo, en las asociaciones y grupos feministas a los que tú perteneces, en la vigilancia y el control social para que no simplemente se cumpla con lo que dice la ley, sino que se respete a las personas por lo que son, por su inteligencia, por su trayectoria. Algún día, esperemos, la política mejore en este país y la responsabilidad principal la tienen los partidos y los movimientos. Mira la calidad de la asamblea que tenemos. Ahora no nos decían que una presidenta, tú lo has mencionado, una presidenta de la asamblea traería mejores cosas. Tuvimos vicepresidentas de la asamblea, las tenemos ahora. ¿Y dónde está la asamblea? Creo que hay que profundizar en la calidad de la representación más que simplemente cumplir por cumplir disposiciones normativas que en el papel se ven bonitas, pero que en la práctica terminan siendo más violación de derechos a poblaciones tradicionalmente marginadas. Y sin duda que importante es rescatar precisamente el buen nombre, que sean probos no solo en la gestión pública, pero sobre todo también ética, moralmente, y que sea la política como antes se llamaba, de gente notable, donde escuchar discursos en el Parlamento, en el lugar idóneo, era realmente apasionante y era ver a gente preparada, de gran oratoria y de mucha facilidad de palabra, en los discursos y narrativas, y oír, la vergüenza que no sepan ni siquiera leer un papel. Mauricio, ya para ir cerrando, la comunicación política se debate en las redes sociales y en los medios digitales. Indiscutiblemente, tú hablabas de la población electoral y es un detalle no menor presentado hace muy pocas horas por el Consejo Nacional Electoral. Si bien es cierto que entre los 16 y los 18 años no es obligación votar, pero el 5% del registro electoral, 635,000 electores aproximadamente, pertenecen a este grupo etario. A ese grupo que en sus redes sociales se está comunicando por TikTok, que está utilizando más activamente las nuevas redes, Twitch, Instagram, y ahí es donde vamos a ver mucha de la movida política. El Consejo Nacional Electoral, claro, nos dice que el grueso de electores está entre los 18 y los 64 años, 11 millones y tantos de electores, pero no nos dice que la gran mayoría se acumula hoy en los grupos menores, entre los 18 y 35 años, en esas poblaciones que ya no necesariamente estamos comprando el periódico en físico, sino que lo leemos en nuestro celular y en nuestra computadora,
o que estamos pendientes de medios digitales como este un domingo en la mañana. Por eso es vital que si yo aspiro a ser alcalde, concejal, prefecto, vea más allá de los medios tradicionales y piense además en las formas alternativas de comunicación a través de las redes sociales. Porque no nos olvidemos que comunicar como gran paraguas no engloba las especificidades hoy en día para cada red social. Lo mismo que produzco y posteo en Facebook, no me es útil para Instagram o no me es útil para TikTok. Lo vimos en la presidencial colombiana. Lo vimos incluso en menor medida en la presidencial ecuatoriana. Así es. Los candidatos tendrán que actuar ya no solo con estrategia, sino con equipos técnicos especializados que les permitan llegar con sus propuestas de la mejor manera a los grupos específicos a los que quieren llegar. Estimado Mauricio, como siempre un gusto y esperemos a ver qué se sucede y qué veremos en este desfile de candidatos y ojalá no se repite el baratillo de ofertas como si fuera como si fuera la Bahía o como si fuera, no sé, Ipiales en Quito. Nos decepcionen nuevamente, ojalá. Ojalá y tengamos más dignidad y más categoría. Eso es lo que necesitamos, gente con nivel. Y ojalá, Fernanda querida, seamos ciudadanos más responsables, revisemos las hojas de vida de nuestros candidatos, leamos sus planes de trabajo, sus planes de gobierno y saquemos conclusiones certeras más allá de canta bonito, baila bonito o qué guapo o guapa que es. La ciudadanía tiene que ser responsable mediante el poder del voto, pero también entre elección y elección, ocupando espacios de participación y de control social. Y hacer uso de la herramienta más poderosa en democracia, el voto. Un abrazo fuerte, estimado Mauricio. Abrazo grande, un buen día para ti y para nuestra audiencia. Gracias, Mauricio. Una breve pausa publicitaria y al volver con nuestro siguiente invitado desde la capital también, Juan Esteban Guarderas. Un abrazo, querido Mauricio, y volvemos.